Buenos días a todas, estamos en nuestra amada comunidad, amigos de Jesús, en el grupo Marta y María, que es todos los miércoles de 9 a 11, y hoy vamos a tener una plática para nuestro crecimiento en esta época de Cuaresma y de Semana Santa. Vamos a ver el título de esta plática, ustedes se lo van a poner al final, no le puse título, para ver cómo les habla el Señor. Y le dije a Shelly que por favor la quiero viva con la Biblia. Viva la quiero. Todo lo que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen, dicen, ejecutan, planean, es con un único fin. ¿Me pueden decir cuál es el propósito y el fin de lo que ellos hacen y dicen y ayudan y nos llaman? ¿Cuál es el único fin que ellos tienen? La salvación, la vida eterna. Tener una relación con nosotros. Eso es todo. La salvación es a través de esa relación. Pero el único fin de Dios Todopoderoso, el grande, el majestuoso, el altísimo, el maravilloso, el que no tiene ni siquiera palabras para describirlo, porque cuando se le presenta a Moisés le dice, ¿y quién les digo que soy? Ni siquiera él tiene palabras para describirse de lo extraordinario que fuera, porque les hubiera dicho 1,000,000 de cualidades, habilidades, todo lo que él es. Y le dice, diles, yo soy el que soy. Y eso quiere decir, en él se abarca todo lo que existe. Y ese Dios extraordinario se hace para nosotros tan pequeño que viene a tocar a cada corazón, que viene y da su vida por cada una de nosotras. Y ese privilegio de poderlo entender solo nos puede llevar a agradecer ese amor que se dio completamente. Ahí es donde encuentro la frase, amar sin dar no es amar. Y vamos a empezar con el Antiguo Testamento, con lo que hablaba hoy Marisa de descansar en el Señor. El pueblo judío celebra Shabbat. Miren la correlación de cómo vamos a ir haciendo nuestra práctica. Shabbat es la actualización, piensen en esta palabra que les quede en su mente, actualización de la liberación del pueblo de Dios, la liberación de la esclavitud donde vivían en Egipto. ¿Sí? Eso es lo que ellos celebran y toman como Shabbat. Yo quisiera que quien me leyera, a ver quién lo encuentra primero, del libro de Levítico, en el capítulo 9, versículo 7. Y si alguien es, pero pilas con la Biblia, también que nos ayude, por favor, porque es una plática con muchísimas... Levítico 9. Levítico 9, versículo 7. Vamos, sí. Yo quería las Biblias más rápidas. Ay, no. Entonces alguien que tenga, yo ya lo encontré. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. ¿Solo 9? Sí. Y se acercó pues a Aarón al altar e inmoló los becerros. Versículo 9, 7 era. Usted me leyó el 7. 9. No, perdón. 9, 7. Entonces tenemos que leer el capítulo 7. Después dijo Moisés a Aarón, acuérdense que Aarón era el sacerdote, ¿verdad? Moisés era el líder, Aarón era el sacerdote y el que hablaba por Moisés, porque Moisés cuando Dios lo llamó le dijo, no puedo hablar, y le dijo, tu hermano Aarón, que era su hermano, va a hablar por ti. Acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto.
y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta ofrenda, la ofrenda del pueblo, y haz la expiación por ellas, como ha prescrito Yahvé. ¿A quién les prefigura esta cita? A Jesús. A Jesús. Él no presentó la ofrenda. Él no presentó un holocausto. Él no nos presentó a nosotros. Él se hizo ofrenda. Él era la ofrenda por cada uno de nosotros para la expiación de nuestra vida. No solo de nuestros pecados, sino de nuestra vida. Todo lo que el Señor Jesús hizo fue cumplir con la ley. ¿Qué ley? La que le permitía al pueblo, a través de los sacrificios y del cumplimiento de los mandamientos, acercarse a Dios. Y eso era un tema, porque difícil que estuvieran siempre en gracia, difícil. Y eso que Dios los ayudaba y les daba todo lo que necesitaban, pero era un pueblo como nosotros, necio y de dura servicio. En las noches, cuando estamos orando por intercesión los lunes, miércoles y domingo, estamos haciéndolo a través de la Biblia para que veamos cómo un pueblo necio siempre tiene un intercesor muy grande. Y para Pascua, ustedes van a ver las que van a la misa de resurrección, cuando el sacerdote entra con el cirio pascual y dice, dichoso pecado que mereció tan gran salva. Y hoy vamos a ver que así es. Entonces, todo lo que Dios quiere es una relación con nosotros. Y lo celebra este pueblo desde esa liberación de la esclavitud que tenían ellos en Egipto. Solo que recuérdense, las que han leído el Pentateuco, que a través del Éxodo y del Deuteronomio y de estos libros que nos cuentan la historia del paso del pueblo de la esclavitud a la libertad, muchos no llegaron, porque no lograron vivir en libertad. Punto número 1 para nosotros también. La Biblia y el sacrificio y el que Jesucristo se haya sido el holocausto está ahí. Que nosotros lo vivamos ya solo depende de cada uno. Y a través de este grupo de intercesión hemos visto cómo cada capítulo de Reyes o de Jueces empieza y el pueblo volvió a pecar y creció. Y si yo lo pienso, y nosotros hemos vuelto a pecar. Por eso, en Shabbat, cuando ellos celebran esa liberación, hacen la siguiente oración. El sacrificio del Señor Jesucristo es perpetuo, no tiene fin nunca jamás. ¿Por qué? Porque nos conoce. No es que hoy nos va a perdonar por un sacrificio, con un sacrificio mañana, con otro sacrificio, como vamos a ver que hacía el pueblo, sino es perpetuo y solo se actualiza todo el tiempo. Vamos a ver la relación con la Santa Misa también. Y dice el pueblo en su celebración de Shabbat, dice, hoy, ¿cuándo? Hoy. ¿Y esto cuándo pasó? Hace 6,000 años. ¿Sí? Dice, hoy celebramos la liberación que Dios nos concedió con amor y justicia. Dios nos quiere libres por amor, ¿y saben por amor a quién? A sí mismo también. A sí mismo. Porque su amor no se puede contradecir y decir, esta no me hace caso, esta volvió a hacer lo mismo, de ninguna manera. El libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, que habla del hijo pródigo, ¿cómo está el Padre? Esperando. ¿Cómo está el Padre? Esperando. El sacrificio es un sacrificio actual al que nosotros podemos acudir permanentemente para perdón de nuestros pecados y vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Igual lo repite de muchas maneras el Señor. El Señor en los Salmos, si ustedes lo leen, siempre dice, con amor eterno te he amado, siempre te he esperado. Es un canto de amor por nosotros.
Pero el corazón del hombre es el que necesita ser seducido por ese amor tan grande. Y muchas veces no nos dejamos seducir porque estamos acostumbrados a vivir como vivió el pueblo que se fue quedando porque no se atrevió a dar el gran salto a la vida nueva. Juan 10:10 lo explica perfectamente y dice: el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, y ahí nos quedamos, pero ahí sabemos qué hacer. Pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Y ese pero es la cruz. Ese pero es la cruz. Ya no quiero que vivan a robar, a matar, robadas, matadas y destruidas. No fue ese mi plan original. Y por eso le duele tanto a Dios. Y por eso el pecado duele y nos duele a nosotros también. Por eso las cosas que no estaban en el plan de Dios desde el principio para el ser humano son tan dolorosas. La muerte no estaba. Y aunque tengamos la certeza de la vida eterna para quien se muere, el dolor es muy grande. El divorcio no estaba en el plan de Dios. Por eso duele tanto. La enfermedad no estaba en el plan de Dios. Los pleitos, las iras, las contiendas, el pecado, ¿cómo se llama? El que no es, los pecados capitales, jamás estuvieron en el plan de Dios. En el plan de Dios estuvo una vida y una vida en abundancia. Génesis 1 y 2. Pero ¿qué pasa? Que el hombre se aleja de Dios. Y es cuando se aleja que oye voces diferentes a la que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y empieza a entrar en el mundo de robar, matar y destruir. ¿Y qué se destruye, mis queridos hermanas? A nosotros mismos, porque vamos destruyendo la relación con Él. La primera vez cuesta pecar, la segunda vez otro poquito, y a la tercera me acostumbré, a la cuarta ya fácil. ¿Y qué pasa cuando alguien hace con amor o con disciplina que nuestro corazón se va poniendo? ¿Por qué? Porque no queremos vivir de otra manera. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Celebrar. ¿Se acuerdan de los Celebrants que cantaban aquella canción maravillosa de celebrar? Celebrar la liberación, una liberación de la esclavitud que no tiene fecha de caducidad jamás. Y ellos recuerdan que la verdadera libertad es vivir con propósito y con esperanza. ¿Cómo abre usted los ojos todos los días? A mí ni me pregunten porque ya se los he dicho. A mí yo abro los ojos y ¡vámonos! ¿Verdad? Ajá, me escupe la cama, ya se los he dicho. ¿Qué pasa cuando ustedes abren los ojos? Tienen por qué salir de la cama y agradecer el día nuevo que tienen una oportunidad y una esperanza. Hoy todos los neurocientíficos, los neuropsiquiatras, todos los neuros del cerebro le dicen que el agradecimiento abre puertas. Ellos no dicen de bendición, pero dicen que abre puertas de prosperidad, que abre puertas de poder caminar con seguridad, que el agradecimiento siempre es con lo que debemos nosotros de despertar y anochecer, aparte de todo el día, ¿verdad? Hablábamos ahorita con Carola que le tocó administración conmigo y sin comparar, porque Dios no es solo bueno conmigo y con el que está en la calle y es indigente, es malo. Eso es una cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza. ¿Por qué hay un indigente en la calle? Porque de repente está esperando que la bondad de Dios conmigo le llegue a él también. Como a través de alguien me llegó a mí, como invitarme a un retiro y convertirme al Señor. Y entonces, pensar lo privilegiadas que somos de poder levantar nuestros ojos y decir: Señor, todo lo que tengo es por ti. Ayúdame a ver a saber dónde bendigo, qué hago, a dónde me muevo, cómo lo hago. Y no piensen, como les he dicho muchas veces, en ir a predicar al mundo, porque ahora andan matando. Desde el esposo que amanece con usted, que a veces nos cae como, bueno, no sé cómo me cae.
desde el enviado, desde nuestros hijos, desde levantar y decir gracias, gracias, gracias. Porque desde el amor voy a vivir este día. Y quiero decirles el concepto de toda la plática que puede dar para un retiro, el que más me impresionó, la paz. En la cruz del Calvario, aparte del perdón de los pecados, que es lo más importante para nosotros porque es lo que a Dios desagrada y por eso ellos hacían tantos sacrificios para la expiación de sus pecados. Hay 5 sacrificios que yo, Blanca, hoy descubrí en ese libro aburrido de Levítico. Ay, maravilloso. Hoy sí, a leerlo con gratitud y sorpresa. Pero el que más me llamó la atención de lo que les voy a platicar, para que a ustedes les hable el Señor a través de lo que yo voy a decir, fue la paz. La paz. Y la paz en hebreo es shalom. Y la paz, decimos muchas veces, no es la ausencia de conflicto, sino el ánimo del corazón, la posición del corazón de saber que confiamos en Dios. Pero miren, shalom en su acepción, primero quiere decir salvación, porque ya no tengo un corazón perturbado. Tengo un corazón, como dijo hoy Marisa, que puede descansar en el Señor, pase lo que pase. Es una palabra hebrea que significa paz, pero su significado no representa la ausencia de conflicto, sino también una palabra que quiero que quede en sus corazones, la plenitud. Shalom y vivir en paz quiere decir estar completo. Porque dice toda la palabra de Dios que Él es el todo suficiente. Es todo lo que yo necesito. Que fuera de Él no hay nada que yo pueda agregar. Y viene el Evangelio según San Juan en una cita que yo leo y me fascina, que es el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 y dice, cuando el pueblo de Él no lo reconoce y dice, y nosotros tomamos en su plenitud. Gracias, sobre gracias. Está ahí para nosotros, para vivir una vida plena, no de insatisfacción, no de queja, no de crítica, no de envidia, no de empoderarme, como está ahora la moda, digo yo, ay, qué aburrido andar compitiendo por empoderamiento, qué desesperación. No porque me reconozcan por lo que hago, por lo que soy, por lo que tengo, si no tengo que obtenerlo porque no es cierto. La plenitud de Dios es la que hace que lo demás tenga por añadidura, porque la plenitud de Dios nos dice que sí tenemos una comunión con el Señor. ¿Cómo se cumple que aquel pueblo dice que Shalom es vivir en la plenitud y Jesucristo en su sacrificio dice y pueden venir a tomar de esa plenitud en gracia? Gracia sobre gracia. Y gracia es su presencia, su favor. Dice el salmista, el bien y la misericordia, y su favor me seguirá todos los días de mi vida. Y nosotros en pena, en drama, en envidia, en competencia, en comparación, ¿Y de dónde nos aparta eso? De lo que dijo Marisa hoy. Hínquese y dile al Señor su corazón. Repose y descanse en Él. Él es capaz, es más, dio a su Hijo único, dice Romanos 8, ¿cómo no nos da todo lo que necesitamos? Pero que lo entendamos. En Él estamos completos. Entonces, cuando usted lee en la Biblia las muchísimas citas de paz, Dios le está diciendo, conmigo tienes todo. Conmigo eres completo. Fuera de mí no hay nada que tú puedas desear, porque yo tengo lo mejor para ti. Y dice el libro de Isaías, en la descripción de Isaías proféticamente de la crucifixión, en uno de los versículos que vamos a ir viendo más adelante, y dice, y Él cargó el castigo de nuestra paz. Y nunca lo habíamos visto eso. No solo de nuestros pecados,
¿Por qué cargó el castigo de nuestra paz? Porque ya no tenemos que vivir en ansiedad, ya no tenemos que vivir ahora en un estrés que es 10, ¿no? Porque Él nos está diciendo, mi sacrificio pagó todo por ti. Yo llevo el castigo de tu ansiedad para que tú vivas en paz. Y el pueblo lo entendía y hacía uno de los sacrificios de paz que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ese shalom fue maravilloso. Y vamos a ver, después que yo le lea los sacrificios, cómo en Isaías 53 se cumplen todos. Allá se mueven y aquí se distraen. Se mueven allá y aquí se distraen por estar haciendo ustedes. Ya las vi. ¿Ya bien? En Isaías 53 nos habla de que Él llevó el castigo de nuestra paz. Entonces, cuando yo me preparo para Cuaresma y me preparo para el triduo pascual, tengo que pensar que no solo es el perdón de mis pecados, es la nueva vida. Es una nueva vida de confianza, de certeza, de seguridad, que mi vida está pagada con sangre para que yo pueda vivir en paz. Muy bien. Y ahora quiero que me pongan atención porque vamos a hablar de los 5 sacrificios que hacía el pueblo para poder tener conexión con Dios Todopoderoso. ¿Alguna de ustedes había oído de los 5 sacrificios que el pueblo hacía y que en la cruz se cumplen? Es extraordinario. 3, dice la palabra de Dios, óiganlo, léanlo. Era olor agradable a Dios. Y 2, era olor desagradable. Y es impresionante. Porque los primeros 3 eran ofrendas voluntarias del pueblo. Ellos, cuando necesitaban y sabían que necesitaban de Dios, porque no hay hombre que aunque se declare requete ateo, no sepa que adentro hay un vacío. Y entonces este pueblo que sí conocía de la palabra por tradición verbal o porque aquí ya sabían, ya Moisés le decía que hablaba con Dios y lo que querían, van haciendo los sacrificios. Yo tengo esta plática que me parece una riqueza muy grande, que saqué 2 copias para que nadie me regañe, porque dicen que Dios no me entienden, porque la subrayo y la escribo, ¿verdad? Y vamos a ver, si alguien la quiere, se la pide a Rosy, porque también la hice en computadora, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se relacionan los 5 sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y el sacrificio de la cruz? En el Antiguo Testamento, o sea, el pueblo de Dios, ¿ya?, se realizaban 5 tipos principales. Y ahí eran un montón más, pero estos, yo no hice. No haga eso, ¿no? Más arriba te agárralo y agárralo. Mucho tiempo. Bueno, se realizaban 5 tipos de sacrificios principales según la ley de Moisés, y cada uno tenía un propósito específico. Muchos cristianos ven estos sacrificios, los cristianos vemos estos sacrificios como el sacrificio perfecto, que no se repite, porque ya lo hizo una vez y se actualiza siempre, que Jesús hizo en la cruz. Los 3 de olor grato, porque era voluntario del pueblo. Fíjense qué cosa más hermosa. Si ustedes lo pueden leer en Semana Santa, lo van a deleitar. 1, está en el libro de Levítico, en el capítulo 1. Sacrificio del holocausto. Esta era una ofrenda completamente quemada, ¿sí? Representando la entrega total
a Dios. Ellos llevaban su ofrenda y esa ofrenda era quemada como demostración que se estaban entregando plenamente al Dios Todopoderoso. Paréntesis. Todo esto es por obra del Espíritu Santo, porque si no, no hay quien pueda hacer todo esto, ni aquí ni allá, para Dios. Nosotros, ya saben, somos devotas del Espíritu Santo, representando entrega total a Dios. Y resulta que este sacrificio era continuo. Siempre había una ofrenda que se quemaba, porque esta no se podía pagar. Era una ofrenda perpetua. Perpetua, diciéndole al Señor, yo soy tuyo, Dios. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Se entregó su vida por completo. Aquí cuando dice, se quemaba la ofrenda, subía ese humo, dice la palabra de Dios, como olor fragante, ¿sí? Como un incienso agradable a Dios. Y dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, que en el cielo están guardados los incensarios con el incienso, que son las oraciones de los convertidos como nosotros, de los santos. ¿Cómo es mi oración? Cuando yo llegue va a haber incienso agradable al Señor, porque mi vida es una ofrenda permanente de entrega al Señor. ¿Por qué? Porque lo vivo en Cristo. Esa era la primera ofrenda. Entregar nuestra vida, y es un orden perfecto. ¿Qué hacemos nosotros al venir a un seminario, a un retiro? Decirle, Señor, ya no quiero la vida de antes. Esta gente ya había llegado a la tierra, ya estaba camino de la tierra, y entonces sabían de qué lo estaba librando Dios. Fíjense, otra cosa importante es que en ese caminar del desierto no se enfermaron, no se les gastó la ropa, no se les gastaron los zapatos, no les faltó la comida, y eso que renegaban. Dios es todo suficiente. Dios lo único que quería era su alma, su corazón. Lo demás estaba dado. Y nosotros siempre estamos en el tener para saber que tú estás. Tú estás y yo puedo tener. Y cuando me falte, te tengo. Primera ofrenda. La ofrenda de un sacrificio perpetuo de entrega al Señor. El Señor Jesús la cumple. Por eso nosotros podemos rendir nuestra vida a Dios. Solo por eso. Porque Él se lo ganó en esa cruz. Si no, aquí entra lo de los sacrificios de tengo que ir de rodillas a no sé dónde. Tengo que hacerte... No tiene que hacer nada. Si lo quiere hacer, que sea como consecuencia del amor de Dios. Pero nada de eso le va a dar la entrada al cielo. No quiere sacrificios, quiere su corazón. Y aquí viene la pregunta. Pero mi abuelita, pero mi mamá, Dios va a juzgar a cada uno hasta la luz que tuvo. Y va a ver sus corazones. Yo no soy quien para juzgar, pero sé lo que la palabra dice. Luego, segundo sacrificio. Estos sacrificios no tenían sangre. Segundo sacrificio, Levítico 2. Este sacrificio no implica sangre, sino una ofrenda de gratitud. Es visto como el sacrificio del pan de vida. Juan 6:35, por favor. Y es el que nos conecta con la provisión espiritual de Dios para la humanidad. Él ahí, en ese sacrificio, nos garantiza nuestro alimento material, espiritual, nuestra comunión con Él y con los demás. Está diciendo, yo ya me di como pan de vida y como cáliz de salvación. Ya no tienen que ir a hacer sacrificios de harina, ni hacían sacrificios de harina, de vino y de incienso. La harina es la representación de nuestra Eucaristía, el vino, el Espíritu Santo, el incienso, las oraciones.
Ya no necesitamos irlo a hacer como sacrificio, está hecho un sacrificio, el cual solo tenemos que actualizar y decirle, yo te creo, yo así lo vivo, yo en ti confío y agradezco ese extraordinario sacrificio para que yo pueda vivir en permanente comunión contigo como una ofrenda agradable, uno, y que pueda vivir como una provisión espiritual que para nosotros es la Eucaristía, el Espíritu Santo y su palabra para mantener una conexión contigo. ¿Quién abrió la conexión con el Padre? Jesucristo en la cruz al morir. Se abren las cortinas del templo y nos da lugar a entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. El pueblo nunca pudo ver eso, porque solo lo miraban, ¿quién? Los sacerdotes una vez al año. Y a nosotros se nos abre la posibilidad, se nos abren las puertas del cielo, las puertas de la bendición, las puertas de la paz, las puertas de la prosperidad espiritual, porque Él lo abrió a las 3 de la tarde, cuando nosotros estemos orando, el credo, piensen, se me están abriendo, actualizando la abierta de las puertas al Dios Rey Celestial, al que no llego por ningún sacrificio, por ninguna promesa, por nada. Si quiere hacerlo, hágalo como resultado de reconocer la grandeza de Dios en su vida. Entonces va el segundo sacrificio que ellos hacían. ¿Quiere que lea la cita de él? Sí, es que es Proverbios 8, pero por favor la leen ustedes porque es demasiado largo. Ya había dicho Juan 6. Así, 35. Sí, Juan 6, 35, por favor. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Ahí les está diciendo. Y fíjense, aquí nos sirve para platicar con nosotros mismos. ¿En dónde, mis queridas hermanas, están buscando ustedes la solución de su vida? Él es el pan. Él es el pan eterno. Él es el que nos da lo que necesitamos. Él es el que nos da la iluminación del Espíritu Santo, el entendimiento, el discernimiento, el don de consejo, de sabiduría, de inteligencia. ¿En dónde estamos buscando la solución a nuestros problemas? Aún que la estemos buscando entre nosotros de esta comunidad, primero tenemos que ver si quien me está aconsejando está conectado con el Señor para no guiarme de acuerdo a sus conceptos, sino llevarme a como el primer sacrificio, a donde está todo lo que yo necesito. Es abrirnos la puerta a lo fuera, dice el libro de Filipenses, es el nombre que está sobre todo otro nombre. ¿Usted se imagina que Dios venga para llevarla a ese reino? Y que Dios en esta cruz restablezca el reino que nos quiso dar desde el principio. Tercer sacrificio. El sacrificio de la paz. Levítico 3. De la paz. Me compran una la mía. El sacrificio de la paz. ¿Se recuerdan que les dije que quería decir paz? ¿Y qué quería decir shalom? Plenitud. Se realiza para simbolizar. Yo creo que esto es extraordinario. ¿Qué quiere decir simbolizar? Un símbolo que es lo que nos lleva a, ¿verdad? Allá afuera aquí hay, que digan un símbolo aparte. Si usted ve nuestra bandera, no va a decir, bueno, a ver, no sé, esta es la bandera china, no, va a decir, esa es la bandera de Guatemala. ¿Qué simboliza? A Guatemala. Pues miren, mis queridas hermanas, aquí nos está diciendo que ese sacrificio de la paz simboliza, y esto es lo que a mí me fascina, nuestra comunión con Dios y con los demás. ¿Y dónde lo encontramos repetidamente? En el primer mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es el sacrificio de la paz?
Muy fácil. Dios vino a reconciliarme con Dios y a reconciliarme con los hermanos. Dios vino a hacer la paz entre dos pueblos que eran nosotros que éramos sus enemigos y nos vino a reconciliar con nuestros hermanos. ¿Y por qué es el símbolo de la paz? Porque ya no vivimos en pleitos, en iras, en contiendas, en desacuerdos. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios en mi corazón. Pero hay otra que es extraordinaria, que hoy le vamos a encontrar el contexto y va a hacer que lo oremos de una manera distinta. Padre nuestro. En las dos primeras frases del Padre Nuestro está la cruz de Cristo. ¿Qué le está diciendo? El sacrificio de la paz. Restaurar mi relación con Dios y restaurar mi relación con los hermanos, con mi pueblo. Primer mandamiento en Levítico. Primer mandamiento, cuando le da Dios a Moisés. Primer mandamiento en el Padre Nuestro. ¿Cuál fue la única oración que Jesucristo enseñó de su propia boca? Ella. Él sabía lo que estaba diciendo. Padre Nuestro. No podemos quedarnos con lo que tenemos. En el tesoro que guardamos, necesitamos compartir. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. Si nosotros estamos bien, todo va a ir bien. Y cuando alguien esté mal, aquí estamos las que estamos bien. Si tú estás mal, se fija. Y esa es la paz. Vivir reconciliados. Y esos tres sacrificios que el pueblo llevaba sus ofrendas voluntarias para vivir con él en paz y en comunión, él los hizo una sola vez para que nosotros lo actualicemos todos los días. Y solo quiero hacer una pregunta de primera comunión. ¿En dónde se actualiza el sacrificio de la cruz? En la misa, Perfecto. En la Eucaristía. No, a nosotros, por falta de entendimiento, se dice que nosotros sacrificamos a Jesús en cada misa. Ajá. Actualizamos para nosotros ese sacrificio. Lo actualizamos. Y con esto, por si no me da tiempo, del sacrificio permanente, del primer sacrificio que ellos hacían, que era un holocausto permanente para que subiera el incienso, quiero decirle que nuestra Santa Misa lo hace. Nunca hay un minuto sin que haya una Santa Misa en el templo. Es un sacrificio permanente de agradecimiento y de celebración por la nueva vida que Dios nos dio. Misa es ir a celebrar. Como dicen los padres, vamos a celebrar la Santa Misa. ¿Por qué? Porque en ese cuerpo y en esa sangre hacen actual que usted pueda ser libre, que usted pueda vivir la nueva vida. Yo no sé si a ustedes les impacta como me impactó a mí, pero ya no es solo me perdonó los pecados, me abrió una nueva vida, me abrió un nuevo panorama, me abrió una nueva manera de poder saber que yo no tengo por qué vivir en esclavitud y pensar que me hace esclava. Para igual que ellos, sacrificarlo, pero en la cruz y decirle, como dijo Marisa, hínquese y entregue. Y Dios bendiga a cualquier madre, no voy a decir lo que no. Vamos caminando por el sacrificio. ¿Sí? Y luego, estos eran los sacrificios agradables, de olor agradable a Dios. Y ahora vamos a ver los de olor no agradable. Eran donde había sangre, en que sí sabemos, el sacrificio por nuestro pecado, en donde moría un cordero por el pecado del pueblo y solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo
y sacrificar un cordero que era limpio y sin mancha para perdonar el pecado original que había hecho que nos apartáramos de Dios. Y dice el libro de Hebreos que él una vez hizo ese sacrificio. Una sola vez y para siempre. Hebreos 9. Él, si lo puede leer, él llevó todas nuestras cargas de pecado. Y maravillosamente, en esas cargas de pecado, que es el pecado que nos aleja de Dios, el que nos enferma el alma y el cuerpo, porque él llevó ese pecado que nos apartó de Dios, y los pecados nos trae que por sus llagas fuimos sanados, porque nuestra alma fue liberada. Si lo podemos entender así, vamos a ver que cada enfermedad física puede tener sanidad cuando yo entre en mí mismo y le digo, Señor, ¿qué me está esclavizando? Un dolor muy grande, un odio muy grande, una desesperanza muy grande. El cuerpo es un símbolo de lo que usted tiene en el alma. Hincarse y decirle, redención completa hiciste tú, haz que yo la pueda vivir. Y soltar y dejar ir. Porque el siguiente sacrificio, el quinto, era por la culpa. ¿Le leo Hebreos? Téngame paciencia, por favor. Era por la culpa. La culpa que el pecado nos da y que nos autodestruye. La culpa es el único sentimiento autodestructivo. Yo si estoy enojada voy y la regaño. Bonito lo dije. Yo sí, la regaño. Pero la culpa es autodestructiva. ¿Y quién quiere eso? Vino a matar, a robar y destruir. Y entonces es tan coordinado que Dios perdona el pecado. Punto siguiente, sacrificio para quitarnos la culpa. ¿Y vivir en qué? En holocausto agradable a Dios, en paz y en ofrenda permanente al Señor. Dice la palabra de Dios en muchas citas que tengo aquí, sacrificio no quiero, ¿sí? Nos explicaba quien dio la plática, de que si usted castiga al hijo porque él no hizo la cama y el hijo le dice, pero te voy a hacer la comida, no está expiando el pecado. Tenemos que ir a nosotros adentro y decir, ¿qué culpa me hace seguir esclavizada? ¿Sí? Y había un sacrificio que quitaba la culpa, pero también era con sangre, igual que el del pecado, igual que él derramó hasta la última gota de su sangre para hacerse propicio ante Dios, para que nosotros fuéramos libres de pecado y de culpa. Ya no más culpa. ¿Lo hice mal? Sí, perdóname, Señor. Y si tengo que restituir, voy a restituir. La cruz es todo lo que nosotros necesitamos. Muy bien, vamos a saltarnos. Y entonces, Jesús es el sacrificio perfecto. El Señor no vino a convertirse en holocausto. Él ya era desde que Dios lo planeó. Y ahora el Padre Federico, para que no lo recoja, nosotros podamos adorar al Santísimo por esta cosa maravillosa. Vamos a ver que en misa celebramos el cumplimiento del sacrificio. Jesús en la última cena instituyó el nuevo pacto. Ya no tengo que vivir esclavizada. Conecta directamente con los sacrificios del Nuevo Testamento, pero en lugar de repetirse continuamente con animales y con sangre, Jesús se ofreció una sola vez y para siempre, cumpliendo en él todas las ofrendas antiguas. Por eso cuando él muere dice, consumado es, ya no más ofrendas. Yo vengo por sus corazones. Yo vengo para darles una vida nueva. Yo vengo para que resuciten en donde el diablo las había matado
robado y destruido. La Eucaristía, participamos en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, en cumplimiento de sus palabras del segundo sacrificio. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. En eso muestra que el sacrificio de Jesús no se repite, sino se hace presente y accesible cada misa, permitiendo a los fieles vivir la gracia del nuevo pacto. Ahí se cumple la ofrenda de los cereales en la Eucaristía, el sacrificio de la paz a través de la misa. Nosotros tenemos comunión con Dios y con los hermanos. El sacrificio del pecado, Jesús es el sacrificio perfecto, y el sacrificio de la culpa, su sangre es el precio pagado por nuestra redención. Es conmemoración, nosotros conmemoramos su sacrificio, pero en esa conmemoración lo hacemos actual para nosotros. Así que usted vaya a donde vaya, al Congo y a saber qué idioma hablan, y hay misa, ahí mismo está siendo actual el sacrificio. ¿Cómo voy a vivir esta Semana Santa? De rodillas. No solo borró mis pecados, quitó mi culpa, sino me proveyó la paz, que es vivir en plenitud. Amén. ¿Cómo les pareció? Wow, y me faltó la mitad. Pero mira, qué cosa más hermosa. Vamos a vivir esta Eucaristía de manera diferente. Yo quiero que en lo que entra el Padre Federico, oigamos esta alabanza que les pedí, por favor, que la cantáramos, pero con la cabeza en posición de oración y la oigan.